Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18. La semana pasada escuchábamos a Pedro hablarnos acerca del juicio que venía y nos exhortaba a prepararnos, pero el tema continúa. Pedro sigue hablando del mismo tema y nos va a dar otras exhortaciones el día de hoy, de pronto algunos detalles en las cosas que van a suceder. Así que esto es parte del mismo tema. Versículo 10 dice la palabra del Señor así: pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Recuerda que Pedro estaba hablando del juicio, del regreso. La expresión día del Señor, el día de Israel, el día de Jacob, el día de Dios, de Jehová, son sinónimos en la Escritura, ¿no? Dice acá: el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo. Y esta palabra elementos, hay cierta influencia griega al parecer aquí, donde están la afirmación de los elementos: el aire, el agua, la tierra. ¿Y cuál es el otro? Fuego, gracias. Dice: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y ya que, dice Pedro, ya que tú sabes que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que tan tremendo asunto que viene. No sé si has visto películas tú del fin del mundo, un día después de mañana, ¿no? Donde todo se congela o todo se inunda. Me acuerdo que es películas de los 80s, cuando apenas conocí la televisión, donde el mundo destruido total. Pedro viene y hace cierta explicación de cómo sucederán las cosas, y nos deja saber Pedro de que va a ser todo fundido y va a ser todo deshecho. Pero nos presenta una exhortación. ¿Cómo no debéis vosotros andar entonces en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Por si no nos había quedado claro en los versículos anteriores. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos según sus promesas. ¿Qué va a haber? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces Pedro presenta el cuadro trágico y caótico de la situación futura, ¿no? Pero también presenta la esperanza que el creyente tiene en el Señor. Mi hermano, el fin está cerca. Amén. Y algo que Pedro está diciendo aquí es de que es inminente. No sabemos cuándo sucederá. Dice ahí que será como cuando el ladrón llega en la noche, ¿no? El ladrón no avisa, el ladrón no te manda una tarjetita y te dice: voy a ir a asaltar tu casa el día de hoy, así que por favor, para no romper puertas, deja la puerta abierta. No, el ladrón llega de pronto sin que tú te des cuenta. Esa es la idea. Bueno, Pedro dice que es una situación similar en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias exhortaciones que Pedro nos hace aquí, y una es que debemos nosotros vivir con expectativa a la venida del Señor. Nosotros constantemente debemos tener en mente esta realidad. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por la iglesia. Él prometió que vendría por la iglesia. Él le dijo a los discípulos: voy a la casa de mi Padre, voy a ir a preparar una morada, y cuando todo esté listo regresaré por ustedes y me los voy a llevar conmigo, para que donde yo esté, estén ustedes también. Allá en Juan capítulo 14. Porque ellos estaban tristes, porque Cristo dijo: me van a crucificar. Cristo dijo: tranquilo, que voy a prepararles algo. Voy a preparar algo para que ustedes estén allá. Cristo viene, mis hermanos, y Pedro está diciendo: Cristo viene, pero vendrá como un ladrón en la noche. Así que hay que tener una expectativa constante de esta realidad. Cristo viene en cualquier momento, ¿no? La otra cosa que Pedro nos enseña aquí es de que debemos vivir también con un sentido de urgencia, porque él dice: ¿cómo
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Digamos que con un sentido de santidad, de justicia, de humildad, de sinceridad, de entrega, ¿no? Nuestra manera de vivir debe ser santa, dice Pedro aquí. Que nuestras obras para el Señor sean excelentes. Todo lo que tú hagas, mi hermano, mi hermana, para el Señor, no debe ser a la y se va. Debe ser lo mejor, que tu máximo esté ahí. Y cuando des tu máximo no llegaste a la cima, porque siempre se puede mejorar y mejorar y mejorar, porque vamos de triunfo en triunfo, porque vamos de progreso en progreso. Entonces hay un sentido de urgencia y un sentido de vivir en santidad, y hay un sentido también de un servicio excelente que debemos nosotros mientras el Señor viene. Porque ahí decía, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Piadosa quiere decir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el versículo 12 decía, esperando y apresurándoos. Una constante espera, pero alertas, poniéndole prisa al asunto. ¿A qué asunto? Al cambio, a la restauración, a la transformación. No, que tengo este pecado, que... Bueno, échale ganas. Apresúrate, dice Pedro. Porque Cristo viene en cualquier momento. No, es que usted no entiende, pastor. No tengo que entender, pero tú tienes que entender lo que la Escritura dice. Échale todos los kilos, decimos nosotros, ¿no? Todas las ganas para producir el cambio y la transformación. La otra cosa que Pedro nos enseña aquí también, mis hermanos, es de que debemos vivir nosotros sin apego a lo material, porque Pedro dijo, todo esto va a ser fundido, destruido, todo se va a acabar. No sé dónde se invierte más tu vida, mi hermano, si en las cosas terrenales y pasajeras o en las cosas eternas y espirituales. Pero está diciendo, hay una realidad, Cristo viene, y cuando Cristo venga, todo esto que tú ves, todo esto que tú conoces, los grandes edificios que llevaron años en su construcción, toda la organización del mundo, todo lo que tus ojos ven, todo va a ser fundido, dice Pedro. Todos los elementos. ¿Por qué? Porque va a haber algo nuevo, algo diferente. ¿Para quiénes? Para la iglesia. Gloria a Dios. Sin apego a lo material. Esto, mi hermano, por lo que tanto luchamos y nos esforzamos, se va a terminar. Y también nos dijo Pedro que teníamos que vivir con esperanza. Porque en el versículo 13 decía, pero nosotros esperamos según sus promesas, porque Él prometió algo, ¿no? ¿Qué prometió? Dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Todo transformado y donde mora la justicia. No, cuando tú ves este mundo injusto, corrupto, caótico, empujado a la violencia, a la explotación, al abuso, y te prometen un mundo de justicia, gloria a Dios. Por eso votamos por los nuevos prospectos para presidentes, ¿no? Porque hacen promesas de justicia, de corrección, de que las cosas se van a arreglar. Y creemos las promesas, ¿no? Y vamos y decimos, también voto por fulanito o menganito. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Vivimos en un mundo caótico y se nos va a proporcionar un mundo de justicia. Por esa razón, dijo Pedro, es necesario vivir de una forma santa y piadosa. Por esa razón tenemos que echarle ganas. Amén. El mundo, mis hermanos, es breve, no va a estar así todo el tiempo como tú lo ves. La venida del Señor está cerca. Versículo 14, estamos en 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Entonces vuelve a recordar Pedro, bueno, mis hermanos, en vista de que ya entendieron el asunto y están ustedes en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles,
en paz. Pedro dice, una actitud en la espera. Si tú estás esperando a Cristo, dice Pedro, hay un esfuerzo que debe hacer el creyente como resultado de esa espera, y es vivir una vida irreprensible y vivir una vida en paz. Irreprensible y en paz. So Pedro dice, si tu vida no está siendo vivida irreprensible y en paz, es porque tú no estás en la espera del Señor. Y si no estás en la espera del Señor es porque posiblemente no creas la promesa de su regreso. Pedro nos va apretando la soga poco a poco y nos va a dejar sin salida. Entonces dice, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Te acuerdas la semana pasada? Decía Pedro de que había unos burladores que decían, bueno, ya hace tanto tiempo de que Cristo dijo que vendría y no ha venido. Y Pedro decía, bueno, cuando los burladores vengan con eso, recuérdales de que es paciente Dios. No ha venido para que todos puedan llegar al arrepentimiento. Y ahora nos voy a recordar, Cristo todavía no ha venido, pero es porque es paciente. ¿Por qué? Para que haya salvación. Porque viniendo Él, ya no va a haber salvación. Ya no hay otra oportunidad, mi hermano. Es esta oportunidad, esta vida la que tú tienes. No hay tal cosa, mis hermanos, de que si te mueres, te vas a un lugar donde purgas tus pecados y te purificas y de ahí vas al cielo. Esa doctrina no está en la Escritura. Es solo mientras tú estás vivo, es que tú tienes la oportunidad de tomar la salvación del Señor. No hay tal cosa de que ya cuando me muera, allá tendré que pagar mis penas y después voy para el cielo, no. Es aquí donde se decide la eternidad. No sé si sabías tú eso. Pero después de muerto, ya no se puede. Dice Pedro en el 15 que esta tardada paciencia es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales dice hay algunas que son difíciles de entender. Pedro dice, yo sé que hay cosas que Pablo escribió que no es tan fácil de entender. El problema con eso, dice Pedro, es que las cuales los indoctos, indocto es el que no sabe, el que no está enseñado, que ignora, ¿no? El indocto e inconstante tuercen, como también las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento, para su propia perdición. Pedro nos hace otras exhortaciones aquí, mis hermanos. Nos empuja a crecer en el conocimiento y a crecer diligentemente en la gracia del Señor. Él decía ahí que teníamos que ser hallados sin mancha e irreprensibles. También dijo que la paciencia era para salvación, y también dijo que hay asuntos difíciles en la Escritura de entender, y si no tenemos cuidado podemos nosotros creerle a los que las tuercen, ya que son difíciles de entender. Así que nos exhorta Pedro a ser hallados sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo le podemos hacer para tener una vida irreprensible? ¿Cómo le podemos hacer para que cuando el Señor venga nos encuentre irreprensibles? Eso quiere decir que no haya nada que nos pueda señalar, que nos pueda reprender. Bueno, una es esforzándonos a no fallar.
Pero ¿y si fallamos, qué hacemos? Nos arrepentimos. ¿Cómo puedes ser hallado tú irreprensible si hay pecado en tu vida? Arrepiéntete y cambia la dirección de tu vida, porque el arrepentimiento quiere decir que cambiaste de dirección. No solamente un llanto y un dolor emocional de que, ay, Dios mío, ¿cómo fue posible que haya hecho yo esto? No, cambia tu vida y ese es el arrepentimiento. Si sigues en el mismo camino lamentándote, no te has arrepentido. Lo único que tienes es remordimiento. Y eso en una fiesta se te va, se te olvida. En un momento de felicidad extrema se te va esa tristeza. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. ¿Cómo podemos ser hallados irreprensibles? Bueno, nos esforzamos para no fallar a la voluntad de Dios. Y si fallamos a la voluntad de Dios, bueno, vamos con el Señor y le pedimos perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, dice Juan en sus cartas. Jesucristo en una ocasión, estaban todos después de cenar, se amarró una toallita y agarró algo con agua para lavarle los pies a los discípulos. ¿Te acuerdas de esta historia? Sí, ¿no? Qué bueno, lees la Biblia, eso es bueno. Y Pedro, como siempre es el tipo que hablaba sin pensar, dice, no, ¿cómo vas a lavar tú los pies a mí? Traigo unos callos ahí que me dan vergüenza. Y Jesucristo le dice, bueno, si no te puedo lavar los pies, no tienes lugar en esto. Allá hay 2 puertas con las cuales puedes dar la vuelta a Pedro. Y Pedro dice, ay, entonces báñame completamente, ¿no? Exageraba al otro extremo. Y Jesucristo le dijo, no, porque ustedes ya están limpios, ya están bañados, pero necesitan lavarse los pies. Y lo que Jesucristo les estaba enseñando con el lavar los pies es de que nosotros hemos encontrado el perdón y la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos bañados por Él. Pero en este camino de la vida, mis hermanos, nos vamos a ir resbalando, manchando, metiéndonos en el lodo, cometiendo pecados. Y entonces necesitamos que nuestros pies sean lavados, necesitamos ir con el Señor para que nos los lave. En otras palabras, constantemente vamos a pecar y tenemos que ir constantemente con el Señor a pedir perdón. Porque Él nos va a perdonar. Pero Jesucristo dijo algo más también en esa parábola. Dijo, así haced entre vosotros. También dijo, entre ustedes, mis hermanos, tienen que perdonarse. Porque en esta vida que vamos caminando juntos, nos vamos a codear y nos vamos a dar rodillazos y nos vamos a dar empujones. Así como cuando caminamos y nos manchamos. ¿Y qué dijo Jesús? Así hagan entre ustedes. Perdónense. ¿Cuántas veces tú le has fallado a alguien? ¿Y cuántas veces te han fallado? En la casa del jabonero, no sé qué sí. Se me olvidó. Lo traía aquí, mira, se me olvidó. Porque la otra vez ustedes me lo dejaron saber bien, ¿no? Entonces podemos nosotros ser hallados sin mancha e irreprensibles cuando Cristo venga. Pero tenemos que ejercitar el sacrificio, la diligencia, pero también el arrepentimiento, la humildad. Debemos ser humildes para poner en práctica estas cosas. La otra cosa que Pedro dijo aquí es de que era paciencia de Dios, de que no había regresado todavía Cristo y era para salvación. Eso quiere decir que tenemos nosotros una puerta, mis hermanos, como creyentes, nosotros tenemos una puerta todavía de espacio para evangelizar al que no conoce al Señor, porque la tardanza de Él es paciencia para salvación.
Quiere decir que hay muchos que necesitan ser salvos y tú y yo, en este sentido de urgencia de que Cristo viene, tenemos que comunicar el Evangelio a los demás. Tenemos que hablarle la verdad de la salvación a otros. Tenemos que comunicar. Así como tú te sientes requete bien y seguro de que vas para el Señor, bueno, así tienen que sentirse los demás también. Y es tu labor dejarles saber de que hay una forma y hay un lugar donde se encuentra el perdón y la salvación, y ese es Cristo, nuestro Señor. Y de una vez les dices, y además, viene pronto, y viene a juzgar a vivos y a muertos. De esta nadie se escapa, mis hermanos. Paciencia para salvación. Hay que hacer el trabajo para que muchos se salven. Y lo otro que Pedro nos exhorta en esta sección que leímos del 14 al 16 es nuestro compromiso con la palabra de Dios, nuestro estudio diligente. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Tú, mi hermano, mi hermana, tienes que sacar tiempo para esto, para leerlo. Y no solo leerlo, mi hermano, estudiarlo. Tú tienes que comprarte un diccionario bíblico para que te ayude a entender las palabras que no entiendes. Tienes que comprarte un comentario bíblico para que te dé unas luces en las explicaciones y en las interpretaciones que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso es solo para los que van a la escuela, no, eso es para todos. ¿Sabes por qué? Porque Pedro nos advirtió de que hay cosas difíciles de entender y que hay unos que no conocen, que no saben, que son los indoctos, y hay otros que son inconstantes, o sea, esto es de repente y de repente sí, de repente no, tuercen las cosas que no se entienden y tuercen no solo estas enseñanzas, sino la escritura total, y lo hacen para su propia perdición. Hermano, tú tienes que tener cuidado con lo que aprendes, con lo que escuchas. Tienes que asegurarte de que está en la palabra de Dios. O sea, no hay tal cosa de que, no, es que no tengo tiempo para leer la escritura, yo quisiera. No, sí hay tiempo para hacerlo. Sí puedes organizar mejor tu día y sacar un tiempo para leer la palabra de Dios, porque es lo único que te va a ayudar, mi hermano, a defenderte de los falsos maestros, de las doctrinas engañosas, para que no te pierdas. ¿Por qué? Porque Cristo viene y tenemos que estar irreprensibles. Entonces hay otra tarea para ser nosotros irreprensibles, ¿no? Hay cosas que nosotros hacemos muchas veces cuando leemos la palabra de Dios. A veces te das sueño y te quedas dormido o dormido, porque estás muy cansado. O a veces dices, bueno, tengo 5 minutos para leer la palabra de Dios, eso no te va a servir para nada. Lo vas a leer viendo el reloj porque ya te tienes que ir a trabajar o ya te tienes que ir a dormir. Es una exhortación a que Pedro nos da a ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Hay gente que tiene cosas más importantes que la escritura. ¿Te puedes imaginar tú eso? Que haya gente que le importe más otras cosas que prepararse espiritualmente. Hagamos saliva a todos, ¿no? Todos, mis hermanos, tenemos que darle el nivel de importancia a la palabra de Dios que se merece. ¿Sabes que estas Biblias, mis hermanos, fueron escritas con sangre? ¿Sabes la muerte de todos aquellos que se atrevieron a escribir, a promulgar, a esconder cuando esta Biblia fue quemada en los años pasados, y los que la escondieron a costa de su vida? Esto es valiosísimo, mi hermano. Y nosotros como cristianos tenemos una enseñanza, una sola escritura. Esa es nuestra base de fe. Y si esta es la base de fe, quiere decir que la conocemos y esta es nuestra fe. Pero si no la conocemos, decimos que tenemos fe, pero en realidad no tenemos fe.
porque no conocemos cuál es nuestra fe y vivimos engañados. Y qué triste sería que el Señor viniera y yo estuviera engañado y me quedara, solamente porque creí que tenía lo necesario. Esta es una exhortación, mis hermanos, para nuestro bien. Versículo 17, continúa acá Pedro hablando. Ya se está despidiendo, pero sabe que esto es urgente y es necesario, así que no se pone tan romántico Pedro. Si quieres un libro romántico, vete a Cantar de Cantares. Si quieres un libro que te instruya, vete a estas cartas pastorales, se le conocen como pastorales. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, que ya que ustedes saben que hay cosas difíciles y estas cosas difíciles muchos las tuercen y se pierden, ya que tú sabes eso, ¿qué vas a hacer? Guardaos, dice Pedro, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Pedro dice, iglesia, es muy probable de que si ustedes no se equipan y se fortalecen, llegue el engaño y donde ustedes estaban firmes, se caigan de él. Amén. Amén. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece en el conocimiento y crece en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pedro dice, crece en el conocimiento, te está mandando a estudiar la palabra de Dios. Amén. Ya es tiempo, mis hermanos, no sé cuál es tu lectura bíblica, pero yo recuerdo que los inicios míos, al principio la emoción y el entusiasmo, pues me leí la Biblia completa, pero ya después me quedé estancado en Proverbios y en Salmos porque son muy bonitos. Pero después dije, no, espera, esta no es la Biblia completa. No sé si tu estudio bíblico, mi hermano, consta también nada más de 1 o 2 libros. La Biblia tiene 66 y todos dan instrucción valiosa. Pedro acá dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y crezcan en la gracia del Señor Jesucristo, y termina con un grito de alabanza. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos exhorta a estar firmes, a conocer y a estar firmes en lo que conocemos. Nos advierte, mis hermanos, contra el error. No podemos nosotros negar de que existe el error y la apostasía. La apostasía es alejarte de la fe. Pero la apostasía no es alejarte de la fe dándole la espalda y decir, ¿saben qué? Yo no creo en este Dios, este es puro cuento, esto no me lo trago yo. Esa no es la apostasía. La apostasía es comenzar a adquirir creencias que son fraudulentas, que son falsas, y comienzas a creer eso en vez de la palabra de Dios, o las comienzas a mezclar y comienzas a alejarte de la verdad. Esa es la apostasía. Y eso es lo que Pedro también anunció, de que la iglesia caerá en apostasía. Llegará el momento en que la iglesia comience a absorber las mentiras, los engaños y a creer todo ese montón de historietas y van a creer que esa es su fe. Y Pedro hace acá esta tremenda advertencia. Así que hay que estar alertas, mis hermanos, porque la verdad tiene enemigos. ¿Recuerdas la parábola del buen sembrador? El sembrador salió a sembrar, obvio, y tiró semilla por todos lados, es generoso, ¿no? La tiró en el camino, la tiró en las piedras, la tiró en los espinos y la tiró en buena tierra. Pero Jesucristo, cuando explica la parábola, dice, ¿qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el propósito de dar fruto.
Pero hay algunas cosas que le pueden suceder a la palabra de Dios donde no va a dar fruto. Y la primera era el camino. Está duro el camino, cae la semilla y no entra ahí. Después llegan las aves del cielo y se la comen y se la llevan. Y Jesucristo dijo, ese es el diablo. Ese es el diablo que no deja que la palabra de Dios entre en tu corazón. El que te distrae. El que te dice que hay cosas más importantes que hacer. El que te cansa, ¿no? Está bien, síguete desvelando, no hay problema. Mañana no trabajas. Sí, pero es domingo. Y tienes que venir con toda la energía para la gloria de Dios. Porque vienes a encontrarte con Él. Amén. ¿O no amén? Si tú eres del que se desvela los sábados y tienes ministerio el domingo, vas a venir a entregar un ministerio cansado, un servicio cansado. Pero es para el Señor. Bueno, entonces comenzamos a adoptar nuevas formas y maneras. La palabra de Dios tiene enemigos. El otro enemigo era las espinas y las piedras. Y Jesucristo dijo que eran, ¿te acuerdas? Los afanes, las grandes preocupaciones de la vida, las grandes metas y la multitud de sueños, y todo aquello que queremos lograr y alcanzar y absorber, que nos absorben el tiempo y no nos dejan tiempo para que la palabra de Dios eche frutos. Y la otra eran las persecuciones, el miedo, el que dirán, mi familia me va a rechazar, me va a señalar, mis amistades ya no me van a invitar a las fiestas, me voy a convertir en alguien aburrido porque la única forma de divertirme que conozco es baile, vicio y eso. Pero no saben que es un gozo estar con el Señor. Es un verdadero gozo. No es una felicidad que se apaga cuando las puertas se cierran y la luz se apaga, no. El gozo del Señor es para siempre. Es eterno. Enemigos de la palabra de Dios, afanes, tribulaciones, el miedo a las persecuciones, el que vale uno demasiado para entregarse y rendirse a la verdad de Dios. Y esos son los enemigos de la fe, de la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado, mis hermanos, con las falsas enseñanzas. Hay que tener cuidado con los falsos maestros. No sé cuáles son los maestros que tú escuchas. Y aquí no te prohibimos que escuches a maestros, pero sí te pedimos que filtres las enseñanzas con la palabra de Dios. Es necesario tener cuidado con lo que oímos. Ten cuidado con aquellos que empezaron bien y ahora están mal. Ten cuidado con Marcos Witt. Ten cuidado con Jesús Adrián Romero. Ten cuidado con Yesenia Ten. Ten cuidado con Joel Austin. Ten cuidado con Maldonado de Florida. Ten cuidado con Enlace, el canal de Enlace. La palabra de Dios está siendo molida, triturada, mal enseñada, y muchos van felices, pero van en el camino de perdición. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Tengan ustedes cuidado con los falsos maestros, los que los pueden a ustedes, decía aquí, arrastrar con el error y los pueden hacer que caigan de su firmeza. Hay una eternidad esperando por cada uno de nosotros. So, vale la pena nuestra entrega y nuestra disciplina. Lo que el Señor nos está pidiendo, mis hermanos, es soportar un poquito más. Aguanta un poquito más. Sigue esforzándote un poquito más, porque el Señor en cualquier momento viene por su iglesia. Y tiene que encontrar una iglesia, decía aquí, irreprensible. Su regreso está pronto. Y entonces, mis hermanos, ahí es donde encontraremos el verdadero gozo.
y que tanto nosotros añoramos. Te voy a leer algo, ya con esto cierro, Apocalipsis 21, nada más para que vayas escuchando qué es lo que te espera, mi hermano. Y dice Juan en su visión, y vi en ella, dice, el templo, porque no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad a donde tú vas, mi hermano, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Ahí no entra la chusma. Ahí entras tú nada más. Después me mostró un río, dice Juan, sigue viendo, y es un río que estaba limpio, de aguas de vida, resplandecía como el cristal, salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, el que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.